Este Brasil no va a ser campeón del mundo, ¿eh? No le mete miedo a nadie. Tiene que agradecer a Ancelotti, que dicho sea de paso, nunca un técnico extranjero fue campeón del mundo en una selección que no es la de su país. Tiene que agradecer que pasan los 8 mejores terceros, porque en un mundial serio, en un mundial donde pasaban los 2 primeros de cada ronda, este equipo se podía quedar afuera, ¿eh? Tranquilamente. Yo sé que tiene nombres, vos dirás, no, pero pará, tiene a Vinicius, tiene a Rafinha, tiene a Casemiro. Paréntesis, otro, es un exjugador Casemiro, ¿eh? Tiene a Marquinhos, campeón con el Paris Saint-Germain de la Champions. Tiene a Gabriel Magalhães. ¿Cómo puede ser que Brasil no tenga laterales? La tierra de los laterales dejó de existir. Adiós Jogo Bonito. Chau, toda la etapa carioca. Brasil no tiene nada, ¿eh? Y yo entiendo, tiene a Vinicius Junior. Es un equipo que si lo dejas crecer te puede embocar, pero no tiene demasiado. Hoy empató Brasil, ¿eh? Estamos hablando de Brasil. La misma Brasil que en los últimos años perdió con Japón, perdió con Senegal, empató como local con Venezuela en eliminatorias, perdió los 2 clásicos contra Argentina. Y en Brasil sigue la maldición del gato. La maldición que trae desde Qatar, desde que el tipo agarró un gato y lo tiró de la mesa y Vinicius se cagaba de risa. El único que juega en Brasil es Vinicius Junior. Y yo entiendo todos los nenazos que ahora les gusta decir que Vinicius no es crack, Vinicius es el único crack, el resto son todos tipos que tienen que ayudar a Vinicius. Porque encima Neymar, que no va a estar presente en esta Copa del Mundo, hoy lo vimos tirando besos a la tribuna, saludando. Es lo mismo que esté Neymar sentado en el banco a que esté en un palco. Y yo lo dije antes de este mundial, se equivoca Ancelotti en no llevar a Joao Pedro. Hoy Igor Thiago lo que tocó pifió. Muchos nombres, poco equipo. Y yo lo que vi es que empató 1-1 con Marruecos y volvió a dejar la misma sensación, que es que hasta le daba lo mismo. En un momento hasta terminó siendo negocio para Brasil y para Marruecos. Que dicho sea de paso, el primer tiempo fue todo de los africanos y Brasil lo padeció, sin embargo se encontró con el 1-1. Y en el segundo tiempo ya es como que ambos jugaron, vieron al TEG, un pacto de no agresión hicieron. Juego un poquito, te avanzo, después te dejo avanzar a vos. Pero hay algunos puntos que a mí me gustaría destacar. Brasil tenía que demostrar que era nuevamente Brasil. Ahora, iniciar tu camino mundialista con Ancelotti, un técnico que no tiene más de un año en la selección y que había levantado un poco este equipo, era una piedra en el zapato, porque evidentemente quedó confirmado. Yo había vaticinado un empate 2-2, lo puse en todos los PRODE, también lo había puesto en mis redes sociales, y sin Neymar en cancha Brasil necesitaba una figura que tomara esa bandera. Y decí que por 1 o 2 jugadas hoy apareció Vinicius, pero desde lo individual o desde lo colectivo, hasta Marruecos fue superior. Y ahí yace el problema de este Brasil, porque vos no podés únicamente encarar un proceso mundialista con nombres. Porque Marruecos parecía un equipo, un conjunto colectivo, y después del otro lado encontrabas una Brasil completamente individualista. A modo de resumen, el primer tiempo pasó por ver que Marruecos se había convertido en Brasil, un Brasil completamente conservador, replegado, digno de la escudería Ancelotti, que jugó a resistir, le entregó por completo la tenencia de la pelota a Marruecos, que empezó no solamente mejor, sino que Brasil directamente intentó solidificar su defensa como si no tuviese jugadores talentosos, compactado. ¿Cuándo jugó en la historia Brasil? O sea, yo digo, aquellos que habrán visto al Brasil del 70, que tenía 5 jugadores creativos, 5 enganches, además de Pelé, digo, para alguien que vio a Garrincha, que vio a Ronaldinho, que vio al propio Pelé, digo, ¿qué le queda a esta selección? Neymar es lo más cercano, sí, lo terminaron llevando a un mundial por una cuestión populista. Brasil todo metido atrás. Y Marruecos, en vez de pensar en, che, juego contra Brasil, se la doy y busco sobrevivir, salió a jugarle de igual a igual. El Canús, que era el 23 que jugaba por izquierda, dejó pagando todo el primer tiempo a Ibáñez. Roger Ibáñez, que fue claramente uno de los 2 o 3 peores jugadores que tuvo Brasil en el primer tiempo, junto con Paquetá y Casemiro. Ahora, centrándome en el lateral por derecha,
Yo no puedo creer una selección que históricamente tuvo a Cafú, más cercano en el tiempo a Maicon, a Dani Alves, Luis Alberto. ¿Cómo puede ser que ponga a un defensor central de 4? Brasil termina quedando expuesto. O sea, ¿cómo no va a tener Ancelotti un 4? Y yo entiendo que en la previa se le lesionó Wesley, pero ¿no tenés un 4 suplente? ¿Brasil no tiene un 4? Claro, ahora entiendo por qué Giai fue a jugar a Palmeiras. Ahora Rojas de Racing va a ir a jugar al Cruzeiro. No saca laterales Brasil. Una selección que estaba acostumbrada a tener laterales. Sin embargo, a pesar de los buenos primeros minutos que tenía Marruecos, que iba al frente, que atacaba con todo, con un Brahim Díaz también como protagonista, más allá de El Canús, que era el que manejaba el ataque junto con Onawi, los 3 de ataque, en ese 4-2-3-1 que había puesto el entrenador de Marruecos, Brasil buscó reaccionar en un ataque de Vinicius que terminó casi con la cabeza de Igor Thiago, que lo único que hizo fue pifiarle ese cabezazo en todo el partido. Y después Marruecos, que en una decisión, y presten atención a este detalle, ¿cómo llega el gol de Marruecos? ¿Entendieron los africanos? Que para que Brasil deje de estar replegado y compactado, le tenían que ceder la pelota. Entonces Marruecos le dio la tenencia de la pelota a Brasil para poder agarrarlo de contra, y en velocidad iba a terminar llegando el 1-0 de Saibari. O Saibari. Iba a terminar llegando el 1-0 en un pase quirúrgico de Brahim Díaz entre los centrales, entre Marquinhos y Gabriel Magalhães. Saibari, ante la salida de Alisson, ya casi en la medialuna del área, termina con una vaselina impecable. Alisson termina saliendo bien, era lo que tenía que hacer, salía a cortar, pero con una definición exquisita, no hay mucho más para hacer. Marruecos entendía que tenía que darle la pelota a Brasil para poder salir de contra, y creo que esa fue la estrategia que intentó utilizar en el segundo tiempo. Nada más que se terminó quedando sin piernas porque había quemado absolutamente todos los planes y había justamente agotado toda su nafta durante los primeros minutos. Aún así, en el peor momento de Brasil vino la pausa de hidratación. Y a partir de esa pausa de hidratación, que acá funciona para barajar y dar de nuevo, Brasil encuentra la pelota, empieza a manejarla un poco más, y en una cuestión completamente individualista de Vinicius Junior termina haciendo una jugada de crack. ¿Por qué es un crack Vinicius Junior? Yo no entiendo a aquellos que lo discuten. O sea, el que discute a Vinicius Junior, ¿qué le queda de los que vemos, no sé, en la Argentina? El Changuito Ceballos. O sea, si Vinicius no es crack, ¿qué es todo el resto? Solo contra el mundo, en el peor momento de Brasil, terminó apareciendo quien hoy era la máxima figura en una selección como la de Ancelotti, que evidentemente le falta y mucho para pelear esta Copa del Mundo. Y se lo notaba a Brasil a partir del empate 1-1, jugar con miedo. No transmitió esa superioridad, incluso lo contrario, terminó transmitiendo pura inseguridad. Tuvo una situación más que fue una tijera de Paquetá, pero una acción completamente aislada. Me gustó mucho el primer tiempo de El Canús, que había aparecido durante la primera mitad y parecía prácticamente un jugador desequilibrante. Tenía rasgos que decíamos, che, pará, ¿es Canús o es Olise? Por toda la cancha, Marruecos tenía más fútbol, gozaba de esas individualidades que hacían el juego colectivo. Bouhaddi, préstenle atención a Bouhaddi, que es un joven de 18 años, jugador del Lille. Yo creo que después del Mundial, con 18 años, va a ser un gran Mundial, va a terminar jugando en la Premier o va a terminar jugando en algún otro país, porque era el de Rulos, que parecía Cucurella, un poco más alto en el medio, y tenía circulación de pelota, ritmo, sentido de dónde estar posicionado. Unai también era ese jugador que le aportaba el número 8, circulación al equipo. Y a mí me sorprendió la apatía de Rafinha durante la primera mitad, un jugador del cual se esperaba mucho más y que no tuvo un gran partido. Seguramente contra Haití meta 2 goles y ya ahí, digamos, bueno, no podemos decir nada de Rafinha, pero hoy también tenía que aparecer. Y te dabas cuenta porque iba cambiando constantemente el sector de la cancha, porque Rafinha, que está en un Barcelona con Lamine Yamal acostumbrado a jugar por izquierda, hoy tuvo que hacer las veces de jugar por
el centro, por la derecha, no se terminó de sentir cómodo. Y en el segundo tiempo, Marruecos con esa estrategia, recuerdan que yo les había dicho recién, dicho sea de paso antes de ir al segundo tiempo, vamos a hacer nuestra pausa de rehidratación. Mientras tanto te digo, porque yo no te mando a la pausa, que te suscribas a mi canal. Esa es mi pausa comercial, suscríbete a mi canal. Dios mío, lo que son las pausas de rehidratación, cómo cortan el ritmo del espectáculo. Bueno, en el segundo tiempo, básicamente lo que sucedió fue esta cuestión de que Marruecos le entregó la pelota a Brasil. Brasil ante eso no supo en ningún momento qué hacer. Sin embargo, creció a partir de algunos cambios que yo creo que observó muy bien Carleto Ancelotti. El primero fue sacar a Casemiro. O sea, Casemiro en el primer tiempo era como que Brasil estuviese jugando con 10. Entre Casemiro, Paquetá, Rafinha, Ibáñez, el lateral por derecha, Brasil no encontraba en ningún momento el partido. Sin embargo, con el ingreso de Fabinho, quien para mí es más jugador que Casemiro, porque yo tengo una línea más de Busquets, Fabinho para mí es un jugador más del estilo Busquets. Casemiro le tiene que agradecer con toda su vida haber jugado 10 años al lado de Modric y de Kroos en el Real Madrid, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido. Y a partir de esa mejora, por los cambios, Ancelotti empezó a encontrar en su equipo otro temple. Iban a ingresar Luis Enrique, iba a ingresar también Mateus Cunha, ante las salidas de Paquetá e Igor Thiago. Insisto, no encontró en ningún momento Brasil esa comodidad como para poder atacarlo. Sin embargo, sobre el final, una acción por lado. Por un lado, Danilo tuvo una clara que remató ante Bono. Y sobre el final, quien terminó salvando fue justamente Alisson Becker, el arco en 1. Un empate que termina siendo bastante cómodo para ambos, entendiendo, como les digo, que después van a tener que jugar frente a Haití y frente a Escocia, que van a jugar ahora en un ratito nada más, y que seguramente sean dos rivales que le puedan ser un tanto más sensibles. Sensibles no, que puedan ser un tanto más sencillos, quise decir. Pero lo cierto, y a modo de conclusión, es que Brasil no tiene equipo, son demasiados nombres. Como le digo, parece el Boca de Úbeda, como puse en una de las miniaturas, puse Brasil parece el Boca de Úbeda, porque si vos decís, che, pará, Vinicius, Rafinha, Paquetá, Bruno Guimaraes, o sea, empezás a buscar jugadores y decís, bueno, tiene con qué, pero no tiene sustento. Vinicius tuvo que agarrar la bandera de una ausencia que se siente por sí misma, que es la ausencia de Neymar. Marruecos confirmó, al igual que lo había hecho en Qatar 2022, que va a ser un rival serio para cualquier selección, complejo, porque te gana por arriba, te gana por abajo. Creo que Bouhaddi debe ser probablemente una de las posibles figuras y revelaciones de este mundial. Tiene apenas 18 años, como le dije, es un jugador todoterreno. En la mitad de la cancha, el hombre de rulos maneja todo. Y si mantiene este nivel, yo creo que puede ser una de las peleas de las adquisiciones para el próximo mercado, ya sea de la Liga de España, ya sea de la Premier League. O sea, tiene con qué. Como les dije, Brasil sigue atemorizado por sus fantasmas. La historia reciente es evidente. Aquella eliminación todavía en Qatar 2022 frente a Croacia termina pesando. La famosa maldición del gato. Ancelotti va a tener que trabajar mucho con una selección que durante el primer tiempo padeció físicamente los arrebatos de Marruecos en ataque. Como les digo, extrañó a Neymar, un Neymar que no sabemos incluso si va a jugar o no. Creo que también hay que reconocer a Mazraoui, que juega de lateral por izquierda, que es diestro, juega de lateral por izquierda, pero el tipo mide como si fuese un central y por momentos parece un wing jugando de 3. Insisto, medio que desde la tenencia se repartieron un tiempo para cada uno, demasiado cómodo con el resultado de Brasil, lo cual a mí me termina asustando por Brasil, no que Brasil me termina asustando a mí. Deja bastantes dudas, con nombres, sin equipo, demasiada individualidad para poco funcionamiento para un Brasil que llegó a esta Copa del Mundo con muchos diciendo ojo con Brasil, es un candidato, y se nota que Brasil primero tiene que jugar contra su historia reciente, contra la ausencia de Neymar, contra la maldición del gato y con la obligación de volver a aparecer Brasil. Una Brasil que ya no saca laterales,
Una Brasil que ya no tiene el juego bonito o el jogo bonito, como dirían allí en tierras brasileñas, y que ahora se encontró frente a un rival como Marruecos, de los cuales a partir de 16avos te los vas a encontrar, y hoy asusta que Brasil terminó cómodo empatando con Marruecos. Como diría Bilardo, hace muchos años, ojo con los africanos y Marruecos puede ser potencia mundial. ¿Será otro mundial en el que termine entre los primeros 4? Yo creo que tiene talento, tiene jugadores jóvenes y tiene una velocidad muy parecida a la que presentó Estados Unidos ayer frente a Paraguay. Quiero saber qué piensan, qué opinan, los leo en comentarios. Muchas gracias a los más de 40.000 que ya vieron el análisis de México contra Sudáfrica, y muchas gracias a los más de 70.000 que vieron aquí en YouTube, después en el resto de las redes fueron un montón, pero que vieron el análisis entre Estados Unidos 4, Paraguay 1. Esperemos estar ahí promediando con este análisis de Brasil frente a Marruecos, y mañana nos vamos a encontrar seguramente para Alemania contra Curazao y Costa de Marfil contra Ecuador. Hay que ver si hago también Países Bajos frente a Japón. Todos los días, análisis del Mundial. Abrazo grande, los quiero, like, suscripción y tocar la campanita. Chau.